por la doctora Otaño y la doctora Mariana Sorgetti, que pertenecen al grupo de enfermedades fetonenatales de CEFEM. Así que, bueno, muchísimas gracias por bueno, darnos este espacio y, bueno, también al grupo de neonatología por acompañarnos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla, que esta charla la pensamos ya desde principio de año en conjunto, porque vimos las dificultades que existen en cuanto al manejo de la hipoglucemia neonatal. Así que bueno, las chicas se van a dividir en dos la charla. Primero va a arrancar la doctora Filtrín, va a hablar entonces de la fisiología de la hipoglucemia neonatal, su clasificación, los factores de riesgo y los desafíos en la práctica diaria. Y la doctora Pacheco nos va a contar un poco más sobre la hipoglucemia neonatal, la persistente, la prolongada, esa que nos preocupa, los diagnósticos diferenciales, cuáles son los algoritmos diagnósticos, cuál es el tratamiento y bueno, algo de la presentación clínica y algunas consideraciones finales. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por estar acá presentes. Eh, Muchas gracias a todos por participar, más en estas fechas que son complicadas, eh, pero bueno, entiendo que también esta charla queda grabada como para que después puedan observarla y ver los detalles, ¿sí? Bueno, entonces le invito a la doctora Filtrini entonces a compartir pantalla, así arrancamos con la primera presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, también agradecer a todos los que están participando de la charla. Como decía Vero, son días ya de festejos y por ahí el que estén conectadas, la verdad que es muy valiosa esta participación. Bueno, voy a empezar con la primera parte. Vamos a iniciar primero haciendo una introducción de lo que es el tema de hipoglucemia neonatal, para después hablar sobre lo que es la fisiología, la homeostasis de la glucosa, la definición que ha generado tanta controversia a lo largo de muchos años y cómo esto ha ido cambiando desde los primeros estudios, desde los años 70 hasta la fecha, en que parece por ahí haber encontrado algún consenso en lo que es el valor, en la definición de lo que es el análisis bioquímico de la glucemia. La clasificación, cuáles son los recién nacidos que presentan factores de riesgo. También les voy a presentar este programa ACOR, que a lo mejor es conocido por la mayoría de los neonatólogos. Este es un programa que se realizó en Canadá y que ya tiene su segunda edición, y realmente es un algoritmo que nos orienta muchísimo a tomar decisiones, sobre todo para evitar por ahí la complicación más seria, que es el daño cerebral como producido por una hipoglucemia que no podamos, ¿no es cierto?, manejar. Los conceptos claves y por último los desafíos que tenemos por delante en lo que es la hipoglucemia neonatal. Bien, entonces la hipoglucemia neonatal es una emergencia médica que provoca un daño cerebral, que inclusive muchas veces, si uno no actúa en el momento oportuno, puede llevar a la muerte del recién nacido. Sabemos que el transporte en el interior de la célula cerebral va a depender exclusivamente de la circulación plasmática de glucosa. Bueno, también que es el signo de presentación de una gran lista de desórdenes causados tanto por trastornos metabólicos como endocrinos, ¿sí? Y la principal por ahí en causa de hipoglucemia en el recién nacido
es el hiperinsulinismo congénito. Bien, entonces entrando un poco también a lo que es el normal funcionamiento del cerebro, sabemos que precisa energía y esta energía es proporcionada a través de la glucosa. La captación de la glucosa por las células cerebrales es proporcional a la glucosa que tenemos en sangre. Por lo tanto, la caída de la glucemia va a repercutir automáticamente en la función cerebral. La hipoglucemia, entonces, como dijimos, es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes durante el periodo neonatal, sobre todo, pero también en la infancia. Las primeras 48 horas de vida son un periodo de transición. Ya vamos a ver un poquito más adelante la fisiología, la homeostasis, cómo mantenemos una glucemia dentro de los valores aceptables o normales, de manera de no provocar un daño a nivel cerebral. Por eso es recomendable estabilizar la glucemia para luego comenzar con las evaluaciones diagnósticas. Bien, entonces vamos a ver un poco de fisiología, qué ocurre en el feto, qué ocurre también en el momento del nacimiento y durante las primeras horas. Sabemos que el feto recibe a través de la placenta una infusión continua de glucemia y mantiene su normoglucemia con su propia insulina. Durante el trabajo de parto y el nacimiento, el estrés propiamente dicho del trabajo de parto va a generar una liberación de esteroides y de catecolaminas que como efecto secundario va a redundar en un aumento de la glucosa, ¿sí? Entonces, el feto va a responder a este aumento con la producción de la insulina. ¿Qué pasa entonces al nacer? Se corta, ¿no es cierto?, esa provisión, de glucosa, y en las primeras 2 o 3 horas de vida va a haber una caída de la glucemia. Este efecto ocurre no tan solo en el recién nacido que tiene tiene factores de riesgo para presentar una hipoglucemia, sino también en el recién nacido de término, ¿sí? Bueno, en el momento del nacimiento, la glucemia alcanza aproximadamente el 70% de la glucemia materna y llega a su nadir, como hemos dicho recién, aproximadamente a las 2 horas de vida. Después vamos a tener los mecanismos que son las hormonas contrarreguladoras que nos van a ayudar a mantener la glucemia, como la glucogenólisis hepática a través del glucagón que se almacena en el hígado. El glucagón se almacena principalmente en el último trimestre del embarazo, por lo tanto, los recién nacidos prematuros vamos a tener una deficiencia de esa acumulación de glucógeno, por lo tanto, menos respuestas también, ¿no es cierto?, a este episodio fisiológico. Por lo tanto, esto nos ayuda a mantener la glucosa. Lo otro es, el otro mecanismo que actúa es la gluconeogénesis a partir de la formación de lactato, glucagón, aminoácidos y glicerol. Y también la beta-oxidación de los ácidos grasos a través de la lipólisis o la cetogénesis. También acá intervienen la hormona de crecimiento y la adrenalina. Entonces, al nacimiento tenemos una producción endógena que es muy alta, alcanzando estos niveles de 4 a 5 miligramos kilominuto. Este aumento en la producción endógena va a contribuir a la adaptación metabólica postnatal, como ya lo hemos dicho, y además permite regular el catabolismo fisiológico, promoviendo la tolerancia adecuada a una alimentación enteral. Entonces, repasando un poquito, luego del nacimiento tenemos estos cambios que están regulados mayormente por hormonas que responden al estrés del nacimiento.
estas hormonas que principalmente son las catecolaminas. La glucosa sabemos que es el principal sustrato energético al nacer, especialmente durante las primeras 48 horas de vida. Posteriormente se van a usar otros sustratos energéticos como lo que ya mencionamos. Bien, entonces estas fuentes alternativas u otros sustratos son el lactato y los cuerpos cetónicos que nos aseguran una vía alternativa de energía, participan activamente en la gluconeogénesis hepática, limitan la utilización de la glucosa en órganos nobles como lo son el cerebro, el corazón y el hígado. En condiciones normales, la glucosa aporta el 70% de la energía al cerebro. El resto van a ser sustratos alternativos. Esto ayuda al normal funcionamiento del cerebro, inclusive si la glucemia está baja. Esto podría también explicar la ausencia de algunos síntomas o signos neurológicos en la mayoría de los recién nacidos con hipoglucemia. El cerebro de los recién nacidos va a captar cuerpos cetónicos de 50 a 40 veces más que el cerebro de niños o el cerebro de los adultos. Bien, y ahora llegamos a lo que es la definición, que vamos a hablar un poco, mezclamos definición con clasificación, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la hipoglucemia neonatal, después de esto que les decía, de un largo camino en donde pasamos por considerar valores de 20 miligramos por decilitro, después 40, llegamos, pareciera ser a este número de consenso de aceptación para la mayoría de los expertos que están trabajando en esto, y ese valor de la glucemia química es de 47 miligramos por decilitro. Otras definiciones son la hipoglucemia transicional, que acá entran todos los recién nacidos que pueden tolerar flujos medidos de glucosa o bien el aporte también de los geles de dextrosa, ¿sí? El transitorio es aquel que tolera por ahí volúmenes de glucosa o bien una provisión de un flujo de glucosa que es menor a 8 miligramos kilominuto. Persistente o recurrente, el recién nacido va a requerir un aporte mayor, ¿sí? A ese 8 miligramos kilominuto, y es entonces, ¿no es cierto?, en que ya nosotros vemos que el paciente tiene otros requerimientos y tenemos que tener otro tipo de alerta para finalmente recaer en el refractario, que muchas veces ante la escalada esta del flujo de 8 y más de 8, el recién nacido no responde. Entonces va a entrar dentro de este grupo. Bien, el método estándar para la medición de la glucemia es el método químico, ¿sí? Se utiliza una enzima que es la glucosa oxidasa para una medición correcta. Después, las mediciones de glucemia deben ser interpretadas según cómo fue tomada la muestra y cómo fue medida. Estas son cosas importantes a tener en cuenta. Los hematocritos más altos, en los bebés que tienen policitemia, estas mediciones de glucemia van a ser más bajas. Esto todavía por ahí no se sabe cuál es el mecanismo, pero suele resultar así. Se debe ser cuidadoso también en el tiempo de la extracción hasta la medición, también eso es importante saber, y se usan por ahí cuando uno va a demorarse digamos, en el resultado, se usan tubos de inhibición de glicólisis que favorecen por ahí a que no haya un deterioro en el valor y tengamos un mal resultado. También es importante reconocer que las tiras reactivas, si bien son muy prácticas y útiles, pero son menos precisas, especialmente cuando tenemos valores bajos de glucemia. Bueno, dentro de la triada de Whipple, que
muchos de ustedes la conocen también. Whipple fue uno de los que primeramente estudiaron la hipoglucemia, que en general se estudió en adultos, y como era lo único que teníamos al alcance por muchos años, se fue, digamos, asimilando para este grupo de recién nacidos, los niños inclusive. Entonces, esto nos explica por ahí que la presencia de síntomas y signos, cuando tenemos un valor bajo de glucemia, coinciden en la aparición de estos síntomas. Y los mismos van a desaparecer cuando se produce la corrección de la glucemia. Entonces, esto sería un diagnóstico clínico, una definición clínica también de hipoglucemia. La clasificación básicamente asintomática en aquellos recién nacidos que uno les hace el control de la glucemia en las 2 horas de vida porque presentan algún factor de riesgo, ¿sí? En este caso no hay síntomas, sino que nosotros vamos en búsqueda o no en búsqueda, sino un control de laboratorio en el nadir de la glucemia. Y la sintomática, que conocemos muchos de estos síntomas, desde la succión débil o incapacidad para alimentarse, hasta la producción de apneas, convulsiones, coma e inclusive la muerte. Bueno, en cuanto a lo que es la etiología y los factores de riesgo, sabemos que cuando hay una menor producción, por ejemplo, el prematuro o el pequeño para edad gestacional, el recién nacido prematuro que no tuvo esa oportunidad, ¿no es cierto?, por nacer antes de tiempo, de tener reservas de glucógeno, entonces se transforma en uno de los factores de riesgo. Puede haber también un aumento de consumo, por ejemplo, en el grande para edad gestacional, en el hiperinsulinismo congénito, los episodios de hipoxia perinatal, sobre todo al nacimiento, los cuadros de sepsis, y también siempre tener presente que podemos estar frente a un error congénito del metástasis, especialmente en estos episodios que son recurrentes, que no responden al tratamiento con flujos habituales e inclusive que son refractarios al ascenso del flujo. Y como idiopática, la policitemia y el estrés. Bueno, es importante realizar entonces un diagnóstico bioquímico urgente, un tratamiento inmediato y medidas para realizar un diagnóstico etiológico de manera que nosotros rápidamente podemos iniciar el tratamiento, un tratamiento oportuno en el recién nacido. Bien, ya terminando parte de esta de la primera parte de esta agenda, les quería mencionar entonces este programa ACOR, y lo vamos a ver específicamente en un caso clínico, ¿sí? Para que, bueno, uno pueda visualizar la importancia que son estos algoritmos diagnósticos, es decir, primero de encaminarnos hacia dónde vamos, tomar conductas, llegar al diagnóstico y también, bueno, si el paciente no responde, tener la oportunidad de hacer la interconsulta cuando corresponde. Y finalmente vamos a jerarquizar algunos conceptos que son claves y desafíos que siempre tenemos por delante. Bueno, entonces el programa ACOR nos va a permitir reconocer y manejar aquellos recién nacidos que tienen factores de riesgo para hipoglucemia. Vamos a poder identificar también las contraindicaciones para la alimentación por vía oral. Para eso vamos a utilizar la secuencia o algoritmo para el manejo de la glucosa. Este es un programa que maneja en sí todos los sistemas, ¿sí? Obviamente que acá nosotros nos vamos a referir específicamente, nuestro problema va a ser los fluidos y la glucosa. La organización del cuidado del recién nacido, uno tiene que dividirlo en 2 partes, ¿sí? Fundamentales. Es aquel recién nacido que está sano, que uno lo ve bien, ¿sí? Que va a poder alimentarse, pero que tiene factores de riesgo, ¿sí?
Entonces, eso en un primer momento. Y después, también aquellos recién nacidos que no están bien, que no van a poder alimentarse y que van a tener que recibir un aporte primero vía oral bien esquematizado o bien la vía intravenosa si es que no responden a lo primero. Es decir, tenemos los recién nacidos que pueden alimentarse, pero con niveles de glucemia que están entre 32 y 47 miligramos por decilitro. Estos recién nacidos deben ser alimentados con volúmenes calculados y asegurarnos que el volumen del ingreso, ¿no es cierto? O sea, que asegurarnos que ese volumen ingrese al recién nacido, lo tolere, y esto básicamente son aquellos recién nacidos que pueden ser alimentados. Bien, el otro grupo, recién nacidos que pueden alimentarse y que no tienen hipoglucemia, si son lo suficientemente maduros, deben ser alimentados a libre demanda. Esto también es algo muy importante a aclarar porque siempre estamos, nosotros sobre todo los neonatólogos, que en su gran mayoría somos terapistas, en la asistencia, en la asistencia. Y esto hay que jerarquizar también como estamos jerarquizando las otras cosas, que un recién nacido que está sano, que por ahí puede tener un factor de riesgo, estar atentos al control de las 2 horas, pero no sacarlo del pecho de la mamá, alimentarlo inclusive dentro de la primera hora o inmediatamente al nacer, que es lo más óptimo. Entonces esto también tenerlo en cuenta y alimentarnos a libre demanda. ¿Sí? Los intervalos entonces de la alimentación van a depender de la edad gestacional y del volumen que pueda tolerar el recién nacido. Generalmente los recién nacidos por debajo de las 34 semanas de edad gestacional son los que por ahí uno va a tener que calcular, vamos a tener que tener volúmenes bien calculados, e inclusive son aquellos que ese volumen que calculemos va a ser endovenoso, ¿no? Porque son niños de riesgo que muchas veces no tienen una adecuada succión, entonces a ellos sí vamos a ir directamente con la infusión endovenosa. Bien, entonces acá vamos a presentar un caso clínico. Este es un recién nacido de término, grande para edad gestacional, son 37 semanas con un peso de 4 kilos. Vigoroso al nacer, la madre es insulino dependiente, de aparición juvenil. La edad del diagnóstico de la mamá fue a los 10 años y no tuvo un buen control durante el embarazo. La niña tiene un aspecto regordete, pletórico, pero está alerta y se la ve bien. Entonces la colocamos al piel a piel, se prende y succiona el pecho. La madre es consciente de que su bebé corre el riesgo de sufrir hipoglucemia y que será necesario controlar su nivel de glucosa en sangre. Usted identifica a este recién nacido como de riesgo, de modo que vamos a proceder a la primera evaluación del acta. Entonces, no sé si se ve ahí, hemos señalado en primer lugar como recién nacido que tiene factores de riesgo. ¿Sí? Y en nuestra lista de problemas nos vamos a enfocar específicamente a lo que es líquidos y glucosa. Bien, entonces estamos ahí. Entonces, este es un paciente que tiene riesgos para hipoglucemia y no sabemos todavía la determinación, o sea, cuánto tiene de glucosa en estos momentos en donde uno está haciendo la primera evaluación. Entonces vamos a empezar el manejo con líquidos y glucosa, se mide la glucemia mediante una cinta reactiva o bien vamos a enviar la muestra al laboratorio y es importante también el peso del bebé. La glucemia finalmente resulta en este paciente en 36 miligramos por decilitro, es decir, que vamos a estar en este flujograma en el sector ahí donde dice glucemia 32 a 47. La indicación es alimentar controladamente con volúmenes de 8 mililitros cada 2 horas o 12 mililitros cada 3 horas. Siempre controlamos la glucemia 1 hora después de que uno hace alguna corrección. ¿Sí?
la glucemia por debajo de 47, vamos a continuar con las sugerencias para aumentar la glucemia, que ya hemos dicho, los volúmenes controlados cada 2 horas o cada 3 horas. Controlamos la glucemia 1 hora después de cada cambio, hasta que alcance el nivel de 47 miligramos por decilitro. Si la hipoglucemia es persistente, vamos a considerar la administración de la glucosa a través de la vía venosa central, porque ya ahí los aportes van a ser mayores a 10 miligramos kilo minuto, ¿sí? Y tenemos que empezar a pensar en otras cosas, descartar enfermedad metabólica o endocrina y realizar la interconsulta. Entonces, bueno, esto es un algoritmo realmente que nos ayuda pero muchísimo en el manejo de la hipoglucemia, que nos unifica, y sobre todo por ahí que muchas veces en estas cosas y de hecho con todo lo que fue pasando a lo largo de estos años, uno dice, bueno, yo hago esto, y la verdad que esto nos ayuda un montón para tratar adecuadamente al recién nacido y que corran los riesgos en menor, cantidad. Perdón. Bueno, llegamos a los conceptos claves. Los recién nacidos de término, entonces dijimos, saludables, sin factores de riesgo para hipoglucemia, deben ser alimentados con pecho materno y no requieren líquidos en forma suplementaria. Los recién nacidos que están compensados, pero que tienen factores de riesgo para hipoglucemia, requieren el monitoreo de la glucemia durante el periodo de riesgo que hemos dicho que empieza a las 2 horas de vida. Alteraciones de la glucemia son muy frecuentes en esta etapa neonatal, pero también saber que en su mayoría son transitorias y que se corrigen en forma rápida. En ocasiones puede persistir y plantear riesgos inmediatos y a largo plazo, y es ahí donde debemos estar, de hacer una correcta evaluación, un correcto diagnóstico, tratamiento y la interconsulta también al especialista. Bien, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto terminamos: corregir los niveles de glucosa en pacientes que están sintomáticos, evitar tratamientos innecesarios, esto ya también lo dijimos, por ahí vamos repitiendo cosas que realmente son fundamentales en esta etapa neonatal. Prevenir la hipoglucemia en pacientes que son de riesgo, identificar a los recién nacidos con serios problemas de hipoglucemia y prevenir las secuelas neurológicas. Bueno, hasta ahí llego. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Rosana, Bueno, ahora súper clara la presentación. Un mensaje que no les dejé al principio, pero las preguntas las hacemos al final de la presentación y les pedimos por favor que lo escriban, las preguntas sean escritas en el chat, así cuando terminamos las vamos leyendo y vamos, a medida que las vamos leyendo, las vamos contestando, ¿sí? Así tenemos un orden y no nos superponemos entre todos. Bueno, y ahora continuamos entonces con la segunda presentación. Nuestra disertante, Gabriela Pacheco, es la que nos va a deleitar con esta segunda parte, que básicamente se trata sobre leucemia persistente y su manejo y su tratamiento. Gracias, doctora Pacheco. Le dejamos que comparta su pantalla. Doctora Filtri, me parece que tiene que dejar de compartir, así puede. a ver, perdón, Sí, así ahí comparte está. la doctora Pacheco. Ahí va. No sé si ahí se ve, Sí, No, a ver, no veo. se sí, ve sí, la se ve. pantalla. Bueno, no sé si me escucharon, No, decía que todavía. Yo si estoy viendo me, la pantalla de la doctora Rosana, Filtrin. Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. ¿ya está? Bien, ¿me escuchan?
Muchas gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias, Roxana, por tus explicaciones tan claras de todo el manejo neonatal. Y entonces vamos a continuar con esta segunda parte, ¿sí? También vamos a hablar que un poquito, ya hemos dicho, repetido muchas veces, y la hipoglucemia neonatal es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes que aumentan esta morbimortalidad y que pueden dejar daño neurológico posterior. Y se presenta en un 5 al 15% en el periodo neonatal inmediato, en la mayoría de los bebés, pero hasta un 50% en estos pacientes recién nacidos de riesgo, hijos de madres con diabetes, pequeños para la edad gestacional, prematuros o grandes o que tienen alguna otra condición que los pone también como paciente o recién nacido de riesgo. Todas las clasificaciones, como bien comentaba Roxana, siguen algunas controversias y bueno, un poquito para aclarar, sí se pusieron de acuerdo en definir la hipoglucemia como un nivel inferior en las primeras 48 horas por debajo de 47 miligramos de decilitro, que esta hipoglucemia prolongada es la que dura más de 48 horas, hipoglucemia recurrente más de 3 episodios en estas primeras 48 horas con glucemias menores al límite de 47 miligramos de decilitro. Hipoglucemia grave es un episodio de hipoglucemia de 27 miligramos de decilitro o hipoglucemia sintomática en estas primeras 48 horas. Bueno, macrosomía, ustedes saben mejor que yo, que es el peso superior al percentil 90 en el crecimiento intrauterino o superior a 4,5 kilogramos, y el nadir es lo que se conoce como el punto más bajo de nivel de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasa en la hipoglucemia neonatal prolongada? Un poquito para ver la respuesta fisiológica, ya nos habló Roxana de este cambio transicional, de cómo se mantenía la homeostasis intraútero y en el postnatal, y un poquito para que veamos respecto a los valores de glucosa que después, debajo de 70, hay una supresión de la secreción de insulina, que por debajo de 65 va a haber un aumento de cortisol, de glucagón y adrenalina, que llegado a los 55 aumenta el cortisol y la hormona de crecimiento, que estos van a activar el sistema nervioso simpático y que son los que nos van a dar los primeros síntomas o síntomas neurogénicos, como puede ser la irritabilidad, el temblor, la taquicardia, ¿sí? Y que por debajo de 55 se establecen los síntomas neuroglucopénicos. Esto es en general y esto es para todas las poblaciones, pero sabemos que la población neonatal, el recién nacido, es una población especial. Algo habló ya Roxana de los mecanismos involucrados y vamos a profundizar un poquito qué hace que tengan estos factores de riesgo para la hipoglucemia neonatal. Bueno, esta falla en la adaptación metabólica en estas primeras 48 horas, también tenemos que tener en cuenta la historia materna. ¿Quién es esa mamá? En el caso clínico, bueno, había una mamá con un antecedente de una diabetes pregestacional con un mal control metabólico. Entonces ya el neonatólogo, quien está recibiendo a ese niño, ya sabe que está frente a un recién nacido de riesgo. Pero a veces puede ser que esté tomando otro tipo de medicación, como betabloqueantes, hipoglucemiantes, betametasona, betagonista. ¿Qué ha pasado en la historia perinatal? Si hubo un expulsivo prolongado, si hubo una hipoxisquemia y si presenta policitemia o hiperviscosidad. La disminución de la energía, también nos habló Roxana, del prematuro, de restricción de crecimiento intrauterino, el pequeño para edad gestacional, el bajo peso al nacer
o el bebé que hubo una alimentación tardía o inadecuada. Por eso concientizar, ponerlo inmediatamente en el piel a piel, como comentaba la doctora Filtrín, y que inicie la alimentación en la primera hora, es realmente muy importante para esa homeostasis. El aumento en la demanda de energía, que puede ser por estrés, porque presenta convulsiones, la encefalopatía hipoxicoisquémica, la sepsis, que tenga un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca, que presente dificultad respiratoria. Respecto a las endocrinopatías, tenemos un hiperinsulinismo materno que puede ser transitorio. Acá el bebé macrosómico, el hijo de la madre con diabetes tipo 1 o tipo 2 o con diabetes desarrollada durante el embarazo. El estrés prenatal que induce el pequeño para edad gestacional, la hipertensión materna, la preeclampsia. Los trastornos genéticos del hiperinsulinismo congénitos ya son trastornos mutacionales de la secreción de insulina, que haya una falla en la contrarregulación o que estemos frente a un hipopituitarismo. Y desde el punto de vista metabólico, tenemos los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, trastorno de la gluconeogénesis, las enfermedades por almacenamiento del glucógeno, la glucogenosis, la galactosemia, trastorno de la oxidación de los ácidos grasos, con las distintas deficiencias, el déficit de carnitina también, trastornos del metabolismo de los aminoácidos, como la enfermedad de orina en jarabe de arce, o también trastorno de la beta-oxidación con la deshidrogenasa, la S-CHAD de cadena corta. Por mucho, también tenemos que tener en cuenta, ya me estaba olvidando yo, los síndromes genéticos asociados a hipoglucemia o hiperinsulinismo, como el síndrome de Beckwith-Whitman o hipoglucemia hiperinsulinémica congénita, y si hay antecedentes familiares de hipoglucemia de causa genética. Por lejos, el hiperinsulinismo, sea el transitorio y el congénito por alteraciones genéticas del receptor para la secreción de insulina, es la causa de hipoglucemia neonatal persistente o prolongada más frecuente. Entonces, ¿a quién vamos a investigar? Y un poquito lo estuvimos diciendo, a los que presenten hipoglucemia sintomática o que prolonguen la hipoglucemia más allá de las 48 horas o que tengan necesidades de glucosa intravenosa, que presente convulsiones, que no puedan mantener esto que se le da de alimentar, pero vuelven a presentar la hipoglucemia, o que tenga una presentación inusual en un bebé sin factores de riesgo conocidos. Cualquier hipoglucemia severa con menor de los 26 miligramos de cilitro, que requiera correcciones mayores al flujo de 7 a 8 miligramos kilominutos y que se requiere tratamiento con medicación por hipoglucemia tardía o demasiado temprana. ¿Y a qué se llama esto? A la aparición de hipoglucemia grave después de las 24 horas y temprana, persistente o cualquier recurrente después de las 48 horas. Antecedentes familiares, que bueno, ya dijimos, la hipoglucemia genética, los errores congénitos, trastornos endocrinos, el síndrome de muerte súbita del lactante en un hermano previamente, un síndrome de Reye o que hace retraso del desarrollo y la presencia de anomalías, como ya mencionamos. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas diagnósticas? Y la historia clínica, el examen clínico, el laboratorio sospechoso, pensar en que habrá que realizar a veces algunos estudios que no son los habituales, la toma de la muestra crítica y los estudios de biología molecular. Entonces, conocer la historia materna es fundamental. Esta mamá tuvo un hígado graso, un síndrome HELP, que es este cuadro obstétrico caracterizado por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaqueta baja, el diagnóstico de diabetes, el diagnóstico de gestosis, de hipertensión,
y cuántos otros diagnósticos que puede haber en esa historia gestacional materna. Los antecedentes familiares de consanguineidad, si hay un hermano fallecido de causa dudosa, muerte súbita o sepsis, si existe un hermano previo con un diagnóstico ya de un error congénito, qué tipo de alimentación está con la leche materna, hubo cambio, por qué, en qué momento, la hora de la última ingesta y el ayuno al que estuvo sometido el recién nacido. En el examen clínico, sabemos que el recién nacido respecto a los síntomas responde de igual manera frente a diferentes noxas, que son las que ya mencionó Roxana. La succión débil, el rechazo alimentario, la hipotonía, la cianosis, temblores, convulsiones, compromiso progresivo, apneas centrales, compromiso hemodinámico y óbito. Y esto es progresivo. Si no se detecta la hipoglucemia y si no se la corrige en forma inmediata, progresan los síntomas hasta llegar al compromiso vital del paciente. Entonces, a veces, siempre pienso en sepsis, tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de sepsis no descarta que pueda haber otra causa subyacente. Más aún si persiste la hipoglucemia y no responde al tratamiento habitual. Y un dato para tener en cuenta para sospechar otras patologías, olerlo al recién nacido. Los valores especiales, no habituales, tienen que hacernos pensar que puede haber un trastorno o un error congénito subyacente a lo que está manifestando el paciente. En el examen clínico, y obviamente necesitamos tener el dato de la edad gestacional, el peso, la presencia de anomalías o visceromegalias. Si tenemos malformaciones mediofaciales, podemos pensar en hipopituitarismo y deficiencia de hormona de crecimiento. También si hay nistagmo, ceguera o atrofia óptica, criptorquidia y microcefalia, todos coincidentes con hipopituitarismo o deficiencia de hormona de crecimiento. La hiperpigmentación, sobre todo en los genitales, nos hablará de una insuficiencia adrenal. La macrosomía, macroglosia o hernia umbilical del síndrome de Beckley-Whitman. La hepatomegalia nos tiene que hacer pensar en que hay alguna alteración en el depósito de nutrientes como la glucogenosis, la galactosemia, alteraciones de la gluconeogénesis y los genitales ambiguos, obviamente asociados con la hiperplasia suprarrenal congénita que pueden presentar los recién nacidos. Desde el laboratorio, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar muestras de sangre, muestras de orina y, si es necesario, muestras de líquido cefalorraquídeo. Acá están descritos algunos laboratorios que obviamente no están disponibles en todas las instituciones, pero si estoy en una terapia neonatal, voy a medir la glucosa, los gases en sangre, el iono para tener el anion gap, el ácido láctico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos disponible el ácido pirúvico, pero sí medimos el ácido láctico. Tampoco tenemos medición de ácidos grasos libres ni beta-hidroxibutirato en sangre. Insulina, las hormonas insulina y las contrarreguladoras, cortisol, hormona de crecimiento, ACTH, amonio, y tomar muestras, nosotros no disponemos, pero es importante tomar muestra para carnitina, el perfil de acilcarnitinas, la función hepática y el perfil lipídico también de mi paciente. ¿Qué voy a conservar de estas muestras? Unas muestras en gota seca, 2 mililitros de plasma y 10 mililitros de sangre con el anticoagulante ETA. En orina voy a medir cuerpos cetónicos, o sea, voy a pedir que me hagan la tirita para ver si tengo cetonas en orina, cuerpos reductores, el iono, y voy a guardar muestra de orina para ácidos orgánicos. Y siempre tener en presente que voy a recoger muestras
antes y después de cualquier tratamiento. En líquido cefalorraquídeo voy a medir la glucosa y si puedo voy a guardar muestra para medir ácido láctico. Si yo tengo un paciente muy crítico que me resulta muy difícil sacar sangre o está muy poliinvadido, como nos pasa a veces, no puedo dejar de medir el perfil glucosa, insulina y cuerpo cetónico. Estas tres mediciones son fundamentales para avanzar en el camino diagnóstico y terapéutico de un recién nacido con hipoglucemia persistente. Entonces, la toma de la muestra crítica en el momento de la descompensación, que es muy importante tomarla antes de iniciar cualquier tratamiento. Y que es importante consignar en esas muestras críticas la hora de ayuno, que fue lo último que comió o bebió el paciente, si está con una infección, si recibió glucosa endovenosa en el momento de la toma de la muestra, la medicación que recibe el bebé y la mamá, tener la historia clínica, si hubo transfusión o exsanguino transfusión. Y como ven, son las muestras que detallamos, y aquí vemos gráficamente la muestra en papel de filtro, la muestra de orina y también el plasma, el EPTA, y si el paciente tuvo un compromiso neurológico que lo voy a punzar al paciente, también reservar líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es mi orientación clínica para la evaluación de la hipoglucemia? 4 puntos principales. El hígado, ¿cómo está? ¿Tengo hepatomegalia? Tomé la glucemia y en la primera orina inmediata que hace el paciente le pude hacer una tirita y vi si tiene cetosis. ¿Tiene cetonas positivas en orina? Abramos bien los ojos porque es anormal en el recién nacido. Es alta sospecha de que puedo estar frente a un error congénito del metabolismo o una alteración de la oxidación de los ácidos grasos. ¿Tiene acidosis mi paciente? Sugiere alguna alteración de la gluconeogénesis. ¿Y en qué momento se presentó la hipoglucemia? ¿Fue respuesta hormonal en el periodo posabsortivo? ¿En qué momento del ayuno? ¿Más allá de las 2 horas? ¿Más allá de las 4 horas? ¿Más allá de las 12 horas? Bueno, como vemos acá, ¿cómo es el consumo de glucosa? La glucosa que ingresa por la ingesta del bebé, por la leche materna, aumenta la glucosa en sangre, va a informar al páncreas que va a liberar insulina, se va a liberar esta insulina que va a provocar el descenso de la glucosa. Entonces, esta liberación de insulina o este periodo de hipoglucemia postprandial hasta las 2 horas y media, más o menos, depende de la función de la insulina. Pasada la acción de la insulina, por acción del glucagón y las catecolaminas en un periodo que va desde casi las 3 horas, todo estamos hablando del periodo postabsortivo, hasta las 6 u 8 horas, actúa la glucogenólisis, o sea, se va a degradar el glucógeno que está almacenado en el hígado. Y posterior a estas horas, más o menos entre las 16, 24 y más horas, va a actuar. Se van a utilizar las proteínas y las grasas para formar lactato, lactato piruvato y volver al glucógeno, a la glucogénesis. O sea, se va a volver a formar glucosa a partir de estos sustratos proteicos y grasos. Y posterior a las 20 horas ya empiezan a actuar la oxidación de estos ácidos grasos y la provisión de cuerpos cetónicos, sobre todo para proveer energía al cerebro. Entonces, acá vemos otro esquema donde vamos a ver
la hipoglucemia, el timing, ¿en qué momento? ¿Sí? Y si nosotros tenemos postprandial o preprandial en todo momento, se alimente o no se alimente, me hace hipoglucemia, voy a pensar en primer lugar en el hiperinsulinismo. Tener en cuenta también que si yo hago correcciones por push endovenoso, yo puedo estar generando, como bien dice acá, un hiperinsulinismo ficticio, porque yo al aumentar rápidamente la glucosa en sangre, provoco el estímulo de la liberación de insulina y esa insulina me va a provocar un descenso de la glucosa. Entonces, una de las medidas que vamos a ver es tratar de ir aumentando el flujo y no hacer correcciones, salvo situaciones muy críticas o hipoglucemias muy graves, no realizar las correcciones en push, ¿sí? Cuando tengo hipoglucemia postprandial inmediata, casi también pensar en la intolerancia hereditaria a la fructosa, el hiperinsulinismo y la galactosemia. Cuando yo tengo en cuenta el tamaño del hígado, con hepatomegalia permanente o sin hepatomegalia, me voy a fijar cómo tengo el ácido láctico. Tengo hepatomegalia, hipoglucemia, hepatomegalia, ácido láctico elevado. Bueno, si tengo, pensar en los trastornos de la glucogenosis tipo 1 y en los trastornos de la oxidación de los ácidos grasos. Con acidosis se presentan estas patologías. Y cuando el aumento es postprandial, voy a pensar en otros tipos de glucogenosis como la tipo 3, la grupo 6 o la grupo 9, que no tienen una acidosis muy marcada. Cuando me voy a fijar que está sin hepatomegalia y con cetosis, si tiene cetosis positiva, voy a pensar en la hipoglucemia cetósica, en los trastornos de la glicógeno sintetasa, en los trastornos también de la oxidación de ácidos grasos y en alteraciones de este gen TANGO2, que son mutaciones con cetoacidosis. Y cuando tengo hipoglucemia sin hepatomegalia, sin cetosis, puedo tener, disculpen, voy a volver atrás, anterior, los trastornos de la oxidación de los ácidos grasos, defectos de la cetogénesis y, como vemos, el hiperinsulinismo, ¿sí? Voy a volver a pasar otro, este es también muy básico, pero para que nos quede claro. Cuando yo tengo clínica sospechosa o ya hice un destro y tengo que tiene el paciente una hipoglucemia, tengo que medir junto con la glucosa los cuerpos cetónicos en orina, ¿sí? Entonces, con cuerpos cetónicos elevados o con cuerpos cetónicos no elevados, lo que decimos hipoglucemia cetósica o no cetósica. Cuando tengo hipoglucemia no cetósica y tengo la insulina alta y los ácidos grasos libres están bajos, mi primer diagnóstico es el hiperinsulinismo. Y también, si es más grande, bueno, puede ser un hipopituitarismo. Si tengo la insulina baja con hipoglucemia, no hace cuerpos cetónicos, la insulina es baja y los ácidos grasos están altos, voy a pensar en defectos de la beta oxidación o defectos de cetogénesis. ¿Por qué cuando tengo la insulina elevada no hago cetona? Y porque la insulina lo que hace es formar grasa, impedir la lipólisis. O sea, ¿por qué el niño de la madre con diabetes es macrosómico? Porque hubo mucha glucosa circulando en la sangre fetal y el feto respondió con mucha secreción de insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? Hace crecer al bebé, lo hace macrosómico y aumenta los depósitos e inhibe la gluconeogénesis e inhibe
la lipólisis, ¿sí? Y si tengo cuerpos cetónicos elevados, puedo estar frente a un defecto de la glucogenólisis o defectos de la contrarregulación y otros errores que me pueden estar acompañando. Entonces, este es otro cuadrito que también me sirve para ver cómo tengo. Obviamente, también influye el peso a nacer, pero lo que estuvimos hablando. Nos fijamos en el tamaño hepático, la presencia de acidosis, la presencia de cetonas y el momento de aparición. En el hiperinsulinismo, el hígado va a estar normal o muy ligeramente elevado. La gravedad va a ser alta porque está, aunque yo le ponga y lo corrija, va a seguir porque hay una secreción inadecuada de la insulina, hay una desregulación de la secreción de insulina. Requiere el aporte de glucosa alto, es cuando tengo que llegar a los flujos de glucosa de 10 a 12 miligramos kilominuto. Si hago una prueba con glucagón, le pongo y me responde. Acidosis metabólica no presenta cetonas y puedo tener el amonio normal o en alguna ocasión puedo tener un trastorno donde tenga el amonio elevado. El ácido láctico va a estar normal, voy a tener macrosomía y el momento de aparición, generalmente como vimos en la curva, el postprandial. Y así vamos analizando. En los defectos de la glucogenólisis, que es que no puedo degradar el glucógeno, el peso a nacer puede ser normal, el tamaño hepático inicial va a estar agrandado y va a progresar a agrandarse, va a progresar el depósito, la gravedad también va a ser importante, sobre todo en el tipo 1, requiere también un flujo entre 6 y 7 miligramos kilominuto. Si hago una prueba con el glucagón no me va a aumentar la glucemia. La acidosis metabólica sí está presente, sobre todo en la glucogenosis más grave que se puede presentar en el periodo neonatal, que es la tipo 1, va a tener leve cantidad de cetona, el amonio va a estar normal, el ácido láctico va a estar muy aumentado y puedo tener otras alteraciones que me van conformando el perfil clínico bioquímico del paciente y la presencia de la hipoglucemia va a ser pasada a las 2 o 3 horas del postprandial inmediato. Los defectos de la beta oxidación van a requerir el tamaño hepático, va a ser variable, puedo tener un ligero agrandamiento, va a tener también un requerimiento medio, digamos, de glucosa endovenosa, no va a tener cetonuria, el amonio puede o no estar aumentado, voy a tener otras alteraciones, tengo que ver bien esta evaluación completa y un ayuno más prolongado. Las variantes endocrinas en general, veo que no tengo casi compromiso del tamaño hepático, la gravedad va a depender del grado de deficiencia que tenga, no va a tener acidosis metabólica, la cetosis puede o no estar, el amonio normal, y sí voy a recordar otras alteraciones para ver si corresponde a algún cuadro sindrómico como los que ya detallamos. Y los defectos en la neoglucogénesis, voy a tener también un tamaño hepático que puede ser variable, la gravedad también, un requerimiento medio, ¿sí? La respuesta al glucagón en general, ya no hacemos esto por si lo necesito utilizar para tratamiento al glucagón y veo la respuesta, ¿no? Si van a tener acidosis metabólica, si va a tener cetonuria, si voy a tener, porque voy a utilizar la alteración de los ácidos la oxidación de los ácidos grasos para proveer de cetonas al cerebro, el ácido láctico, ¿sí? Y es en un ayuno más prolongado, ¿sí? Entonces, como causa el hiperinsulinismo congénito es la causa más frecuente de hipoglucemia grave, recurrente y persistente en el periodo neonatal. Su incidencia varía entre 40.000 a 50.000 recién nacidos. Es una enfermedad con diferentes presentaciones, tanto clínicas, histológicas, tenemos formas focales o difusas,
que requieren los estudios con biología molecular y genética. La causa principal son las mutaciones en el canal del potasio, con estos genes del ABCC8 que codifica la proteína SUR1 y esta la KNJ11 que codifica el KIR6.2, que están acá en el canal del potasio. Y también tenemos que saber que puede ser transitorio o permanente, que tenemos que medir amonio cuando tenemos hiperinsulinismo hipoglucémico, para descartar este cuadro especial que es hiperinsulinismo con hiperamoniemia por deficiencia de la glucosa deshidrogenasa. Cuando entra la glucosa a través del transportador del GLUT2, va a recibir una desfosforilación, va a actuar sobre el canal de potasio, lo va a activar. Este es el canal, el SUR1 y el KIR6, el receptor también de lo que se llama sulfonilurea, que va a producir la activación del canal del calcio. Va a entrar el calcio y lo que produce es la liberación de la insulina. Cuando esto está desregulado, la insulina se libera en forma no controlada, en cantidades exageradas, frente a hipoglucemia, que como vimos en uno de los gráficos, por debajo de 70 tiene que estar inhibida la liberación de insulina. ¿Cómo voy a tratar esta hipoglucemia? Obviamente, toda hipoglucemia sintomática o hipoglucemia grave requiere la corrección endovenosa. Si se inicia con un bolo inicial de glucosa al 10%, los 2 mililitros kilo o 200 miligramos kilo, y a la vez que voy a pasar esto, voy a ir preparando mi plan con un flujo de glucosa a 8 miligramos kilo minuto, con un glucosado al 10%, y que voy a evaluar el volumen de acuerdo al peso y a lo que requiere el paciente. En hiperinsulinismo puedo utilizar el glucagón intramuscular, endovenoso o subcutáneo. Me va a liberar glucosa si el bebé tiene glucógeno almacenado en el hígado, pero va a mantener ese aumento de la glucosa por poco tiempo, por 1 hora, no más allá de 2 horas. Y en todos los casos hay que sostener el aporte de glucosa y hacer controles seriados a los 30 minutos de la corrección, y luego ir haciendo controles sucesivos hasta ir viendo cuánto va a requerir mi paciente o si es necesario que vaya disminuyendo ese aporte. Se desaconseja, dice, el tratamiento con corticoides de forma inespecífica, pero en realidad es que muchos, ya veremos en la discusión, sí los usamos, ¿sí? Entonces, cuando mi paciente no responde y requiere mayores flujos, llega a un flujo máximo de 10 a 12 miligramos kilo minuto, será cuestión de que empiece a pensar que necesito agregar medicación. Entre ellas, como dijimos, el glucagón, que lo que hace me libera la reserva hepática de glucógeno, la hidrocortisona, que reduce la utilización periférica de glucosa y aumenta la gluconeogénesis. Sí puede ser una primera opción, y también si el paciente está con hipotensión o si tengo sospecha de hipopituitarismo o hipoadrenalismo, me va a ayudar la hidrocortisona. Voy a recurrir al diazóxido cuando no puedo mantener ni con el flujo ni con la medicación inicial, porque el diazóxido es un inhibidor del canal del potasio y por tanto no activa el ingreso de calcio y la liberación de insulina. Sí tengo que tener en cuenta que tiene algunos efectos adversos, como la hipertensión pulmonar, y tengo que hacer balance de ingresos y egresos cuando indico diazóxido. El riesgo de hipertensión aumenta si tengo estrés perinatal, asfixia o tiene otros factores de riesgo asociados y muy pequeño para la edad gestacional.
La hidroclorotiazida también es un inhibidor de la liberación pancreática de insulina, se administra en general junto con el diazóxido. También tengo el octiotride, que cuando se sospecha también hipoglucemia hiperinsulinémica, no suele iniciarse en el periodo neonatal, y la verdad que han sido presentadas nuevas drogas como la carbosa y una nueva presentación de octiotride. No tengo experiencia, por eso no las puse, pero hay en una última revisión sobre hiperinsulinismo congénito la presenta. Y cuando tenemos que realizar otros estudios, además de los que venimos hablando. Los estudios con tomografía con emisión de positrones se debe esperar por lo menos al mes de vida para excluir que los pacientes tengan un hiperinsulinismo transitorio, o en pacientes con una forma difusa demostrada genéticamente. Las formas focales se observan en los que tienen una única mutación heredada y brinda información sobre la forma focal o difusa del hiperinsulinismo, y dan, por lo tanto, ayudan para la indicación de la pancreatectomía parcial o subtotal de acuerdo al paciente que tengamos. Indudablemente, para llegar a plantear una conducta terapéutica como es una pancreatectomía subtotal o parcial, tenemos que tener la consulta con todos los consultores, endocrinólogos y metabólogos, y tener los estudios realizados. Pero a veces el paciente no tiene otra forma de controlar la glucemia. Este es también un algoritmo que presenta, acá no sé si logran ver, cuando ya tengo los análisis genéticos, cuando ya le hice el PET, si tengo una hiperinsulinismo focal o difuso, el tipo de pancreatectomía que puede estar indicada. Entonces, sobre todo, el proceso del cuidado de un bebé con hipoglucemia persistente es un proceso dinámico. Hay que hacer mediciones seriadas de la glucemia, hay que hacer balances de líquidos, hay que hacer un progreso de alimentación oral con disminución progresiva, paulatina del flujo de glucosa. Se retira paulatinamente la medicación. En estos pacientes no hay que hacer ningún cambio brusco, hay que trabajar con el equipo de los especialistas para ir tomando las decisiones. Siempre las mediciones son previas a la alimentación, y como conclusiones y controversias, que hasta hoy hay algunas diferencias en las diferentes clasificaciones para definiciones operativas, si bien se han llegado a algunos acuerdos importantes. Lo que consideramos es que cada unidad de neonatología debe tener una guía sobre el abordaje de la hipoglucemia neonatal, que esté conocida por todos los que trabajen en esa unidad, que tengan los servicios interconsultores para hacer una interconsulta rápida de investigación diagnóstica y tratamiento, que la muestra crítica debe haber acuerdos sobre dónde tomarla, dónde sacar, qué sacar y dónde guardarla hasta que se procese, que el hiperinsulinismo es la causa más frecuente de hipoglucemia neonatal persistente, y que la hipoglucemia neonatal es una causa importante de morbilidad neurológica. Bueno, hasta aquí llegamos, espero no se hayan aburrido y esperamos sus preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Filtrin, doctora Pacheco. La verdad, súper claras las presentaciones. Bueno, nada, yo tengo algunas quizás preguntas o cosas para resaltar sobre las charlas.
Eh, bueno, un poco lo resumiste vos en la última diapositiva, donde es fundamental el diagnóstico correcto, ¿no? De la glucemia. ¿Sí? Muchas veces nos pasa bueno, lo que uno utiliza habitualmente es el dextro, el aparatito con las tiras reactivas, y bueno, tenemos que entender que hay una diferencia entre los valores de las tiras con respecto al valor de la glucemia por central, que muy bien dijo la doctora Rosana, que es por un método químico que utilizamos habitualmente en la mayoría de los laboratorios, glucosa oxidasa. Así que es muy importante cuando uno toma la muestra por dextro y sospecha esto, tomar la muestra, que esta muestra en crisis, como muy bien dijo la doctora Pacheco, son estas cetonas, es la glucemia por central, y bueno, por supuesto las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Que esto nos va a dar una idea de justamente como vimos en esa diapositiva donde está el gráfico con las diferentes tiempos de cómo se manejan las glucemias y cómo se contrarregulan, es justamente para entender qué está pasando, ¿no? ¿Por qué tiene hipoglucemia? ¿Está contrarregulando adecuadamente el paciente? ¿Tiene cetonas? ¿No tiene? Bueno, ahí justo estamos hablando de recién nacidos y las cetonas son patológicas, observarlas. El recién nacido tiene cetonas, pero muchas veces eh, no las vemos, no son evidentes a nivel de los cuerpos cetónicos en la orina ni en plasma. Así que esto es un dato fundamental. Así que me parece muy importante eso, resaltar bien. Estamos seguros entonces que estamos en un paciente con hipoglucemia. Y bueno, y esto de que tenemos todo un periodo de transición donde el recién nacido eh, necesita todo un periodo con o sin factor de riesgo, puede tener hipoglucemia, y esto hasta cuánto es normal. Me parece que es fundamental eso, determinar, che, bueno, pero tiene hipoglucemia. Bueno, pero si tiene un factor de riesgo ahí dando vueltas, la mitad de los chicos va a tener hipoglucemia, y de hecho lo estamos esperando y hay que buscarlo. Hay que buscarlo y bueno, tratar de que no sea una situación traumática y no someter al chico a estudios innecesarios, separarlo de la mamá y bueno, lo que esto implica, ¿no? Esta quizá medicalización de un recién nacido, donde, bueno, quizá le estamos sacando la oportunidad. Así que me gustó mucho esa parte donde resaltan esta parte, ¿sí? Y bueno, esto de las controversias, ¿no? Siempre tenemos valores de corte. Es difícil siempre categorizar, o nombrar, definir cosas. Parece tan fácil, pero en este caso es complicado, porque eso va a depender nivel de glucemia, qué edad tenga el paciente, cuántas horas de vida, ¿sí? Si tiene factor de riesgo o no, así que es complejo, ¿sí? Pero bueno, algunas guías dicen 48 horas, otras dicen 72, es bastante arbitrario esto, pero bueno, me gusta esta definición uniforme, decir, bueno, tenemos valor corte de 47 y son 48 horas, y así la verdad que nos funciona perfectamente como diagnóstico. Así que chicas, no sé si quieren decir algo más. Acá me llega una pregunta. eh, la doctora Mariana nos habla del gel de destroza. No sé si quieren comentar algo sobre eso, que algo se habló sobre cuando hablamos de tratamientos en recién nacidos sintomáticos o asintomáticos. Así que está muy buena la pregunta. Si quieren, las dejo a ustedes Sí, para contestar. el gel de destroza es una opción también como parte de tratamiento. La verdad que son tratamientos actuales, ¿sí? Se puede hacer uno o conjuntamente con el cálculo del valor que yo tengo que medir, ¿no es cierto? Calcular exactamente y concomitantemente se puede hacer también el, el aporte del gel de destroza, que también es a un bolo conocido. Así que bueno, esa opción es válida. eh, para poder realizar un tratamiento en aquellos pacientes que nos van a responder a la alimentación, a lo que se pueden alimentar, a lo que no tienen contraindicación, como en el caso de los recién nacidos prematuros. Responden perfectamente a aquellos recién nacidos de término o los que están cercanos al término a este tratamiento. Buenísimo, gracias, Rosana. Y después tenemos otra, bueno, nos felicitan por la presentación, así que buenísimo, están todos muy contentos por las charlas. Nos pregunta la doctora Guillermo, con qué valor de glucemia se hacen las correcciones con bolos endovenosos y con qué sintomatología, ¿no? Mm.
Sí, Bueno, difícil. A ver, Tafi, vos. no, decilo vos, yo te aporto. No, no, no. Lo que vos decías y recalcaste también, Tafi, que dejar para valores extremos con pacientes sintomáticos, porque después se produce ese hiperinsulinismo que lo hacemos con el tratamiento y que no es bueno para el recién nacido. Entonces, es usarlo como última instancia. Siempre se prefiere ir con flujos de glucosa, iniciar con 4 o 5 miligramos kilo minuto y después ir aumentando paulatinamente de acuerdo, ¿no es cierto?, al valor, el valor de glucosa que tenga cuando nosotros hacemos el control post tratamiento. Así que eso es lo ideal. Lo otro, dejarlo realmente para casos extremos y fundamentalmente uno tener ese pensamiento, ¿no? De que esto, no hacerlo justamente ante situaciones de riesgo de vida, por ejemplo, que el paciente esté muy sintomático y eso. No hacerlo, ¿m? No hacerlo hasta esa instancia. Siempre lo más adecuado y lo más correcto es poder anticiparnos, llegar justamente antes de que se produzca ese deterioro en el recién nacido, llegar antes, identificar los factores de riesgo, ver si se puede alimentar, si es un prematuro, comenzar tempranamente una infusión intravenosa, que son las cosas que más resultan. Yo creo que lo otro es cuando un paciente a lo mejor llega de la calle, que no ha estado previamente guiado por nosotros, ¿no es cierto? Así que eso, en general, que quede ese concepto eh, de no hacer esa infusión en bolo para la corrección de la glucosa, salvo en situaciones muy puntuales. Y a veces llegan con convulsión y un valor de 10 de glucemia, 10 miligramos, y un bebé que capaz, y que ya pasó las 48 horas porque ya lo dieron de alta, capaz, o hay altas tempranas también. Nosotros tenemos hospitales con cama caliente, entonces no están las 48 horas a veces un recién nacido sin factor de riesgo y que nació un recién nacido sanito, se fue a su casa y entró con convulsión, con hipoglucemia, ¿y qué le van a hacer? Le van a hacer una corrección, pero ahí mismo tengo que aprovechar para sacar las muestras críticas. Es todo en uno, es el combo todo en uno, todo por 2 pesos. Eso había antes esos negocios, cuando en la época del 90 había esos negocios, todo por 2 pesos. Bueno, acá es así, con hipoglucemia grave, sintomática, severa, y pasadas las 48 horas tengo que hacer la corrección, tomar el bolo y ya en el otro bracito le estoy colgando ya el plan con el flujo de glucosa y controlando porque no sé qué pasó. Si fue el ayuno, si la mamá tenía una hipogalactia, si la mamá se enfermó, tuvo una complicación postparto y lo dejó de amamantar. Son muchas las circunstancias, por eso la evaluación de la hipoglucemia no es el valor aislado, el recién nacido, la circunstancia y el evento gestacional y los 9 meses que pasó dentro de la panza de la mamá también. O sea, y hay que tomarse el tiempo, porque muchas veces nosotros vemos chicos que tienen todas los síntomas, incluso la hipertrofia interventricular, una ligera miocardiopatía asociada a este hiperinsulinismo con hipoglucemias muy severas, y la mamá nunca le hicieron, por diferentes causas, una prueba de tolerancia a la glucosa en una mamá obesa con antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Dice, Totalmente. ahí leo Continuamos. una preguntita que Otras dice preguntas. Sí, que el valor, decía, lo dijo Roxana, el valor sí, de tal definición cual. es 47 y para hipoglucemia crítica o muy grave menos de 26. Y respecto a qué muestra tengo que priorizar, la glucemia, el dosaje de insulina y guardo suero para el resto de las contrarreguladoras, cortisol, hormona de crecimiento, y hacer en la orina los cuerpos cetónicos, como lo más básico. Pero si tengo disponible gases, tengo que hacer un gas para saber si el paciente está acidótico o no acidótico. Entonces, glucemia, insulina, guardo suero para las otras contrarreguladoras, gas
y en orina la cetona. Yo diría eso. Vos, Vero, decís si Perfecto. algo Sí, más. sí. No, 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 lo mismo. O sea, hay que evaluar acá en este caso si estamos hablando de un paciente que solo tiene hipoglucemia o si es en el contexto de un paciente que además, como bien, muy bien nombraste vos, Tafi, el resto de los diagnósticos diferenciales, un paciente que además de hipoglucemia tiene CPK elevada, tiene compromiso hepático, pensar en trastorno de beta-oxidación, tiene hepatomegalia, pensar en la alteración del metabolismo del glucógeno. Hay muchos diagnósticos diferenciales, pero son pacientes que algo más tienen, ¿no? Además de la hipoglucemia. Mm. Si vemos la hipoglucemia sola y persistente y con aumento de requerimiento de flujo de glucosa cada vez más y más, y pensemos en hiperinsulinismo, de hecho es la causa más frecuente de la recién nacido de hipoglucemia persistente. Así que sí coincido, lo vuelvo a resaltar porque es muy importante. Y en ese caso ahí sí, como dice, estás visto de tomar las muestras en el momento adecuado, porque el paciente cuando ya tiene corregida la glucemia, muchas veces no estamos viendo justamente esto, de que no refleja la contrarregulación, cómo contrarregula el paciente la hipoglucemia. Así que en el momento que tiene hipoglucemia es el momento de tomar la muestra, que es esta muestra en crisis. Una vez que se corrige, lamentablemente muchas cosas ya no las vamos a poder apreciar y vamos a perder la oportunidad diagnóstica. Acá, bueno, la doctora Acá Sandra leo Machado. primero un comentario que me parece muy bueno de Sandra. Dice, quisiera resaltar la importancia de la lactancia durante su primera hora de vida, asegurar la lactancia y más si tienen factores de riesgo o altas precoces. Así que, Totalmente, sí, sí, un sí. comentario. Fundamental. Sí. El dosaje de amonio, Rosaje de amor, sí. A ver. dosaje de amonio. Bueno, es muy importante esto de, no sé si quieren contar usted, pero es importante este diagnóstico diferencial. Vieron que hay un hiperinsulinismo que tiene el amonio elevado, así que cuando estamos pensando en hiperinsulinismo, no nos olvidemos de pedir amonio, ¿sí? Porque de hecho es la única entidad que asocia las dos alteraciones y bueno, el amonio es una muestra compleja. No sé si quieren explicar ustedes, pero difícil, Sí. muy difícil porque no Eh, es una... Tampoco está disponible, sabemos, en todas las unidades. El amonio tiene su regla para la extracción, que tiene que ser prácticamente sin lazo, o sea, no provocar, este, digamos, una contracción así de la vasculatura para que no se rompan los globulitos rojos y haya más liberación de amonio. Tiene que ser procesado en la hora que se extrae, a la hora ya hay que tener el nivel de amonio. eh, Cuando yo tengo un paciente que tiene una hipoglucemia y le pedí el gas y le pedí el amonio y le pedí todo este circuito metabólico, y no voy a pensar de entrada, de hecho tengo un paciente con este diagnóstico y no pensé de entrada en este síndrome que digo hasta que no lo leí, no lo conocía porque es muy, muy raro, y voy a tener que descartar que esa hiperamoniemia no sea de otra causa metabólica, que no sea por un trastorno del ciclo de urea, que no sea por una acidemia orgánica, que esa hiperamoniemia esté solo asociada a la hipoglucemia. Y entonces voy a tener esas muestras críticas, esa gotita de sangre que saqué para mandar a un centro de referencia, como nosotros mandamos al servicio de errores congénitos del Hospital Garrahan, haciendo la historia clínica del paciente y ver si no depende de otra causa para decir, no, es solo la hipoglucemia, no tiene patomegalia, no tiene acidosis, no tiene ninguna otra causa, y voy a tener que confirmarlo con un estudio de biología molecular, para estar tranquilo de que no tengo que tomar otra medida, que responde al tratamiento también con el diazóxido y que puede tener una leve restricción proteica por esta hiperamonía. Pero en general, y el seguimiento también es medio complicado a largo plazo. Sí, 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 sí. Sí, son pacientes Lo complejos y otro, como muy bien vos explicaste, eh, Tafi, que el diagnóstico de hiperinsulinismo tiene una serie de criterios. Es complejo, pero bueno, muchas veces vemos que los pacientes se tratan y ya empiezan con, por ejemplo, la primera medicación, que es el diazóxido, y uno tiene que estar seguro de lo que estamos, si realmente es un cuadro de hiperinsulinismo. Además tenemos los hiperinsulinismos congénitos, que muy bien vos dijiste que son por problemas en el canal de potasio habitualmente. Pero después está el resto de formas transitorias, que es esto justamente cuando estamos generando un hiperinsulinismo. Así que es fundamental
estar seguro que si estamos en hipertensión y si es transitorio o no, porque el tratamiento va a ser, la causa del tratamiento va a ser diferente. Así que creo que tenemos otra pregunta más. Nos preguntan, bueno, esto de si es muy ¿Qué frecuente muestra? tomar una muestra crítica a las 2 horas de si su paciente tiene 18 de glucemia, pero a las 2 horas de vida. No sé si Eh, quieren contestar. a las 2 horas de vida, en realidad uno corrige y podemos estar frente a un episodio de hipoglucemia este, que no se va a perpetuar en el tiempo. Eso hay que ver un poco la evolución que tenga, si la vuelve a repetir, cómo responde. Es decir, ese paciente sí entra en un algoritmo de controles, de tratamiento y bueno, y se va viendo, pero no me parece tomar decisiones ahí más que las que tenemos que tomar de corrección y eso, de dejarlo un poco para más adelante y dejarlo supeditado a la evaluación eh, que pueda tener el recién nacido. Y conocerlo al recién nacido, ¿no? No es lo mismo que ya tenga factores de riesgo y que sepamos que puede hacer, que normalmente dicen que baja la glucemia incluso por debajo de 26 y luego la recupera. Pero eso si tengo un chiquito sin factores de riesgo, un chiquito que nació bien, de buen peso, que se puede alimentar. O sea, el valor aislado no es, Sí, no es, por eso yo te digo, es muy dinámica la evaluación y hay que evaluarlo completo. Cómo era la mamá, qué otro antecedente hubo en el embarazo, en el parto, y cómo está el chiquito. Porque si no es muy categórico, sí, hay que tomar muestra crítica antes de las 2 horas. Depende, tengo que tener en cuenta toda la construcción clínica del paciente. Bueno, eso pienso yo. Totalmente, sí, sí, sí. Y en todo sí, caso se sí, guardará la muestra y no la enviaremos, ¿no? O no la Claro, procesaremos, ¿no? Uno a veces, claro, muchas de estas muestras, también. todas se pueden guardar en realidad, ¿no? El plasma se así es. centrifuga, el suero se centrifuga y se guarda. Es difícil, pero bueno, se puede hacer. Las gotas en papel de filtro también las podemos tener ahí, secas, sí, a temperatura ambiente, la orina refrigerada, ¿sí? Si la vamos a mandar a algún lado, la congelamos, ¿sí? Así que todas estas muestras se pueden guardar y ahí no tomar la decisión en ese momento porque es muy difícil saber qué pasa, eh, pero bueno, eso me parece que es fundamental, eso, tomar la muestra en el momento adecuado. Hay una pregunta, Ibero, que dice, ¿qué muestras debo priorizar en un paciente con hipoglucemia? Que esto lo dijo Tafi, pero que me parece re importante por ahí repetir y tener en claro que ante un paciente que tiene hipoglucemia, lo mínimo que le tengo que pedir es el dosaje de insulina, la orina y fundamentalmente esas tres cosas, ¿no? Tafi, El gas también, si se puede, o sea, as- si tengo aparato de gases, porque a veces yo me estoy imaginando que a veces hay recepción de parto, que tengo una neo, pero no una neo de alta complejidad, y no tengo la disponibilidad de hacer gases, bueno, lo mínimo, mínimo es, y si no tengo para dosar insulina, guardo el suero, es re importante guardar el suero y congelar y al otro día lo mando para que me digan, porque a veces con una muestra podemos hacer el diagnóstico. Pero si en una muestra, que esto es importante también hablando de hiperinsulinismo, me sale el valor de insulina normal, ¿sí? Tiene hipoglucemia, tiene un alto requerimiento del flujo de glucosa, ya llegué a los 12, le tuve que poner vía central, el chico, la insulina se segrega en pico, hace un pico, tum, tum, baja en 5 minutos hasta que subió, por ejemplo, el técnico del laboratorio a sacarle, puedo encontrar ya en el descenso. Entonces yo muchas veces tengo que repetir los dosajes insulina, glucosa-insulina para obtener. Si no lo obtengo, lo mismo, las definiciones y los criterios son lo que dijimos. No tiene organomegalia, no tiene alteraciones
de la fisonomía, no malformaciones, no tiene acidosis, no tiene compromiso hepático, no tiene aumentado los cuerpos cetónicos, me define un hiperinsulinismo y puedo poner el tratamiento y debo poner el tratamiento con diazóxido y seguir controlando y evaluando a mi paciente. Por eso les decía, esto es muy dinámico, y por eso hay tantas controversias también, porque cada paciente es cada paciente. Y algo Tal cual, sí. sencillo que se puede hacer en todos los hospitales es la orina, que muchas veces no la hacemos. Entonces estamos pensando por ahí que no tenemos y para dosar insulina, cortisol, qué sé yo, hormona de crecimiento, pero no hicimos una orina. Así que eso es fundamental, ¿no? Para después nosotros Totalmente, guiarnos en lo que resta de eh, la presunción diagnóstica hacia dónde queremos ir, o sea que eso es básico, básico de no olvidarnos de pedir la orina. La orina, claro. si uno no la pidió en el momento, podemos pedirla por ahí en el siguiente, qué sé yo, en la siguiente diuresis que tenga el paciente, no necesariamente en el momento del evento. Así que tenemos tiempo y bueno, la saquemos. ¿Mm? Totalmente, sí, sí. Sí, no tomar, me parece, decisiones apresuradas con un solo bar aislado. Y bueno, la clínica soberana, si el paciente requiere más flujo de glucosa, lo más probable es que de todas maneras estemos ante un hipertensionismo y tomar la muestra en el momento adecuado, ¿no? Esto de que contó Tafi, si el paciente tiene qué flujo de glucosa recibía, porque si tenemos una muestra donde se tomó un valor de hipoglucemia cuando hubo una modificación del flujo de glucosa, lo más probable es que la muestra sea patológica, pero que sea algo más iatrogénico. Así que tener en cuenta en qué momentos toma la muestra, eso es fundamental. Y ahí Jessica nos pregunta cómo se pueden remitir las muestras a un centro de mayor complejidad, que bueno, me imagino que se refiere a la orina, plasma, ¿sí? A las hormonas contrarreguladoras y a los aminoácidos, así carnitinas, ácidos orgánicos. Bueno, el Hospital Garrahan cuenta con la Oficina de Comunicación a Distancia, que es una red que comunica a todos los hospitales públicos y bueno, de esa manera lo que hacemos es interconsultas con las diferentes especialidades y además el envío de muestras en el caso de ser necesario. Así que bueno, se puede enviar de esa manera, ¿sí? Bueno, tienen que, después les dejo los datos, pero hay un teléfono disponible, hay una plataforma para cada hospital, pueden hacerse las consultas y también un mail. Generalmente lo que se hace es enviar un resumen de historia, se hace la consulta con el especialista y bueno, se determina si el paciente necesita enviar muestra o no al hospital. Así que nos manejamos habitualmente en el Garrahan con el resto del país. No sé si hay alguna Ernesto otra preguntita pregunta, más. sí, Ernesto pregunta cuál es el valor de glucemia para definir hipoglucemia en un recién nacido más allá de las 48 horas de vida. Y bueno, hablamos que por ahora el consenso y que se ha logrado a través de muchos años es ese 47, que pareciera ser que nos hace feliz a todos, ¿no? O sea que por debajo de 47 miligramos por decilitro es la definición de hipoglucemia. ¿Mm? Sí, algunas guías hablan de los valores que son un poquito más bajos, quizá de umbral más bajo en los chicos más chiquititos, por eso quizá, pero bueno, es cierto que me parece que un valor seguro es 47, Seguro, nosotros claro, sí, sí, lo sí. usamos también 50, ¿no? Eh, cuando en la práctica diaria, ¿no? Y ahí sí, los pacientes realmente, si siguen con estos valores, el paciente algo tiene, hay que buscar qué tiene, ¿no? Determinar qué tiene. Bueno, creo que estamos un poco ya pasados un poco del tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo la participación a todos. Y bueno, hay muchísima gente que se ha conectado, así que estamos muy, muy contentas y bueno, esperamos que esto haya servido y que bueno, que brinde sus frutos, ¿no? Que un tema tan complicado como es hipoglucemia neonatal y tan frecuente y a veces, muchas veces difícil de explicarlos, pero que las chicas nos han dicho
de manera lo más sencillo posible y que queden algunos highlights como Algunos conceptos. exacto, para no olvidarnos. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, esperamos, por supuesto, las consultas. Después dejamos nuestros mails y nuestros contactos en la página de la SAP, así que nos pueden hacer las consultas que Sí. necesiten. Yo voy a tomar ese que les brinde conocimiento. Bueno, yo voy a tomar el brindemos, muy felices fiestas, tengan muy feliz nuevo año también, que todos estemos mejor. Un beso grande para todos y gracias por estar y a todos los que se quedaron al final. Beso grande. Gracias, Vero. Bueno, gracias, Gracias, Gracias a Vicky, ustedes, Roxy, a chicas. todos. Gracias mi a amiga. Sofía Gracias. también que nos acompañó. Muchas Excelente. gracias. Ay, gracias. Gracias.